Buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Vamos a continuar con las clases de esta fase, ¿ya? Entonces, esto ya lo habíamos visto en una introducción en la semana antepasada. Ahora vamos a completar. Entonces, el tema de malaria ustedes ya lo conocen. Es una parasitosis muy conocida y que causa más muertes a nivel mundial que cualquier otra enfermedad, ¿no? Sobre todo en África, hay mucha muerte por plasmodium o por malaria. Y es causada o es transmitida por este mosquito que es el Anopheles. Y hay varias especies. Nosotros nos vamos a ocupar solo de las tres primeras, porque la otra es de Medio Oriente, África, algo de Europa, y la Knowlesis recién se está estudiando. Entonces, no, solo para tenerlas presentes. Entonces vamos a estudiar las tres primeras. Plasmodium vivax, que es el más común en el Perú. Produce la terciana benigna, terciana porque es cada tercer día la fiebre, o sea, cada 48 horas. Plasmodium falciparum es maligna porque causa mucha muerte. Y el Plasmodium malariae es de menos importancia, es un 1% aproximadamente de los casos, mientras que falciparum antes era 2-3% a nivel nacional, pero últimamente aumentó hasta en el norte, hasta casi el 30%. Ahora está disminuyendo nuevamente, felizmente, pero siempre es importante falciparum por su letalidad, ¿no? Y bueno, entonces, esta es la distribución que ya le hemos visto a nivel mundial. Esta es la historia un poco que ya lo hemos mencionado también, de Tutankamón. Justamente hoy día se conmemora el día en que se descubrió esta tumba, ¿no? Que fue íntegra totalmente. Bueno, entonces, esto sí tenemos que repasar porque esto es importantísimo para ustedes. Las formas que se pueden encontrar en sangre. En sangre se pueden encontrar, por ejemplo, los trofozoitos anulares. En el caso de Plasmodium falciparum puede haber más de un trofozoito anular en un hematíe. Decir también que es importante que falciparum no tiene preferencia por hematíes, cualquiera, ya sean jóvenes, o sea, inmaduros, como los reticulocitos, o ya viejos, que ya están prácticamente para morir, ¿no? Entonces, no interesa. Falciparum ataca a cualquier tipo de plasmodium, perdón, a cualquier tipo de hematíe, por eso es muy agresivo. Y aquí vemos el trofozoito anular, ¿no? El núcleo, el citoplasma, la vacuola, algo de pigmento malárico acá que se está formando, y estas son las granulaciones de Maurer, que están por fuera del parásito, en el hematíe. Y aquí vemos una infección triple por Plasmodium falciparum. No vemos esquizontes, porque después de los trofozoitos, recuerden, se forman los esquizontes. Y no vemos esquizontes en sangre periférica porque se encuentran pues atrapados generalmente en la microcirculación de algunos órganos. Y entonces lo que sí vamos a ver son los gametocitos, que típicamente son en forma de plátano, de banana, como quieran llamarle. Y vemos acá el macrogametocito, donde se puede ver la cromatina, y con pigmento malárico, ¿no? Todos estos gránulos son de pigmento malárico. Y el microgametocito, que la cromatina está muy difusa y también tiene pigmento malárico. Entonces estos son los macro y microgametocitos. Gametocitos, no gametos, porque la gametogone se desarrolla en el mosquito. Y este es el trofozoito anular, vean, de vivax, que generalmente solo hay uno, muy rara vez puede haber dos en un hematíe. Lo común es que sea uno. Vean el núcleo, el citoplasma y la vacuola. Entonces es el trofozoito típico que se conoce como trofozoito anular. Y aquí también ya el trofozoito está dividiendo el núcleo
Y luego está el citoplasma, y vemos acá las granulaciones que son más pequeñas, más redondeadas, más uniformes, que se llaman granulaciones de Schüssler, ¿no? Propia de Plasmodium vivax. Aquí sí tenemos esquizonte, y el esquizonte maduro lo vemos aquí, hay pigmento malárico, y cada uno de estos son los merozoitos, que si lo contamos son 16 merozoitos. Entonces el esquizonte maduro de Plasmodium vivax llega a tener 16 merozoitos. Y estas son las granulaciones de Schüssler, vean acá, bien redondeaditas, pequeñas, y vean también el hematíe totalmente grande y deformado. Esa es la característica de Plasmodium vivax. No es como Falciparum, que parasita cualquier tipo de hematíe, sino fundamentalmente los jóvenes, o sea, reticulocitos. Por eso también causa más daño que malaria. Y vean, los deforma completamente, el hematíe totalmente deformado, es característica de Plasmodium vivax. Y estos son los gametocitos. Y los gametocitos ya no son en forma de banana, sino en forma redondeada, ¿no? Y este es un microgametocito, la cromatina difusa, y acá ya está más densa la cromatina, y es un macrogametocito, bien redondeado, dentro de un hematíe grande, deformado, y con granulaciones de Schüssler. Y Plasmodium malariae generalmente parasita hematíes viejos, o sea, pequeñitos, ¿no? Los más pequeños. Y entonces, pero el trofozoito generalmente se presenta en forma de banda. También se puede encontrar anulares, pero esto es lo más común. Vean, este es la vacuola, el citoplasma periférico, el núcleo. Y acá también está el trofozoito en banda. El esquizonte de maduro de Plasmodium malariae, miren, tiene también solamente 8 merozoitos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 merozoitos, la mitad de lo de vivax. Y también tiene pigmento malárico que está aquí, ¿no? Entonces, como digo, generalmente se encuentran en hematíes pequeñas. Y este es el gametocito de Plasmodium malariae, que es parecido al de vivax, ¿no? Es redondeado, ocupa casi todo el hematíe. Este es el microgametocito con la cromatina difusa, y acá ya la cromatina está evidente, y este es el macrogametocito, ¿no? Y esto es pigmento malárico. Entonces, hacemos un repaso rápido. Estos son los trofozoitos marginales, ¿no? Anulares, acá puede haber 3, y empieza a desarrollarse el trofozoito, se fragmenta la cromatina, finalmente se produce el esquizonte maduro, que tiene más de 16 merozoitos, un poco más, es 18. Esto es el esquizonte maduro de Plasmodium falciparum, que no lo hemos mostrado anteriormente porque no se ve en sangre periférica, pero existe. Y se ve en los hematíes que se han acumulado, produciendo obstrucción de los capilares, pero también se ve en casos graves de malaria por falciparum. Entonces ahí aparecen incluso en sangre periférica, ¿no? Los esquizontes de falciparum. Y estos son los gametocitos. Este es el macrogametocito, miren la cromatina acá, pigmento malárico a su alrededor, acá también hay pigmento malárico, y este es el microgametocito o el que va a dar origen a la célula sexual masculina. Y esta es la femenina, el macrogametocito. Y este es vivax, ¿no? Solamente un trofozoito que divide su núcleo también y forman los esquizontes maduros con 16 merozoitos. Y luego se forman también los gametocitos, el macrogametocito con cromatina densa y el microgametocito con cromatina muy difusa. Bien, este es el microgametocito y este es el macrogametocito. Y vean las granulaciones de Schüssler muy bien, la deformidad de los hematíes, miren cómo son hematíes grandes, deformados, completamente deformados. Bien, y este es el vector, que es el Anopheles, que hay varias especies en el Perú, el Pseudopuntipenis, Anopheles albinmanus, Anopheles darlingi, Anopheles benarrochi.
Entonces son varias especies de anófeles. Y el ciclo, recuerden que el ciclo se da en el hombre solamente la esquizogonia y es asexual. Por lo tanto, el hombre es hospedero intermediario, no es hospedero definitivo. Y hay dos tipos de esquizogonias, la preeritrocítica, o sea, antes de que entre la hematía, o también le llaman exoeritrocítica o hepática o preclínica, porque no da síntomas. Y en la esquizogonia eritrocítica, exclusivamente, en donde sí hay clínica evidente. En el vector se da el ciclo sexual, o sea, el ciclo sexual o gametogonia y también la esporogonia. Entonces hay dos ciclos. Entonces solamente hay 3 ciclos en malaria: esquizogonia, gametogonia y esporogonia. Veamos ahora cómo es que se infecta este mosquito al momento de alimentarse con sangre de una persona que tiene la enfermedad. Entonces succiona sangre, pero tiene que succionar los gametocitos. Puede succionar cualquier tipo de hematía con trofozoitos, con esquizontes, lo que quieran, pero los únicos que van a continuar el ciclo son los que contienen, o sea, hematías que contienen los gametocitos. Entonces ingresan los gametocitos, acá está el microgametocito y este es el macrogametocito. El microgametocito se exflagela, se dice así, porque aparecen como flagelos, pero en realidad son ya los gametos, ¿no? Y entonces acá tenemos los microgametos que van a fecundar al macrogameto, que ha desarrollado un poco de lo que era el macrogametocito, ha desarrollado el macrogameto. Se fusionan y forman el huevo cigoto. Este huevo cigoto tiene mucha movilidad y por eso se le llama ookineto. Y el ookineto se mete a la pared del estómago del mosquito y en ella va a ir desarrollando, formando ooquistes. Acá dice quistes, pero en realidad son los ooquistes llenos de esporozoitos. Estos ooquistes se rompen y van a migrar los esporozoitos a las glándulas salivales. Entonces las glándulas salivales va a estar ahí listo para que cuando este mosquito nuevamente se alimenta ya de una persona sana, lo que va a suceder es que en el momento de la picadura inocula saliva, ¿no? Y esta saliva contiene, lógicamente, sustancias anestésicas, sustancias anticoagulantes, pero también contiene los esporozoitos. Entonces el esporozoito ingresa y por vía sanguínea rápidamente en 20 minutos ya está en el hígado. Y en el hígado es cuando va a hacer la primera esquizogonia, es decir, la esquizogonia preeritrocítica, preclínica o hepática. Entonces en el hepatocito se produce la esquizogonia. Y esta esquizogonia va a dar origen a múltiples merozoitos. Se dice que para malaria, para Plasmodium malariae, aproximadamente se forman alrededor de 2.000 merozoitos en cada hepatocito, mientras que en el caso de Vivax alrededor de 10.000 y Falciparum alrededor de 30.000 merozoitos. Entonces miren la cantidad de merozoitos que van a salir en la sangre para buscar los hematíes. Y por eso es que en los primeros días de la infección la fiebre es casi todos los días. Después ya se establece el ritmo de cada 48 horas, cada 72 horas. Pero fundamentalmente es por la gran cantidad de merozoitos es que se produce todos los días y ya después se establece el ritmo. Bien, entonces, pero hay otro detalle más, que en el caso de Vivax y también malaria, pero esto no tiene mucha importancia, se quedan acá algunos parásitos dentro del hepatocito en forma latente y que son los responsables de una recidiva que se va a dar después de mucho tiempo de repente, ¿no? Entonces, perdón, una recaída, ¿no? La recidiva es que mejora y otra vez empeora. Las recaídas son las recaídas que se van a dar después de varios años, ¿no? Yo recuerdo mucho, no sé si les conté la historia de un paciente que
es operado de la vesícula. Creo que sí les conté, ¿no? A ver, ¿les conté o no? ¿Se acuerdan de que hace fiebre después de la colecistectomía? ¿Me escuchan? Sí, doctor, creo que sí. Sí les conté, ¿no? Bien. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que después de mucho tiempo los pacientes hacen, cuando tienen un estrés o una baja de la inmunidad, de pronto estos sinusoídos se desprenden. Bueno, pero lo que sigue el ciclo es que estos merozoitos, después de haber hecho esta reproducción en el hepatocito, van a ir al eritrocito. Y entonces ingresan, hay una invasión, hay un receptor en la membrana, tiene que haber un receptor para que pueda unirse el merozoito, entrar, hacer una vacuola y después se desintegra, ¿no? Entonces, y empieza su reproducción. Y otra vez por esquizogonia. Esta esquizogonia ya se llama eritrocítica, ¿no? Y una vez que termina la esquizogonia va a formar merozoitos y lleno de merozoitos el hematíes se rompe y salen estos merozoitos a buscar más hematíes. Y esto es pues un ciclo permanente hasta que aparezca pues la inmunidad o el tratamiento. Muchos pacientes hacen casi enfermedad crónica, aunque algunos duran 3 meses o a veces más de un año. Lo vamos a ver después para cada especie. Bueno, y entonces algunos merozoitos entran a una célula y ya no hacen esquizogonia, sino que se convierten en gametocitos, macro o microgametocitos. Y estos ya no rompen el hematíes, se quedan ahí para que venga el mosquito y pueda succionar estos gametocitos y empezar el ciclo a nivel intestinal del mosquito, ¿no? Ven acá, es una sección del mosquito mostrando quistes. Estos son quistes y acá están los esporoquistes ya más repletos de esporozoides. Bien, entonces, el primer proceso patológico que produce estos parásitos es la invasión. Tiene que haber invasión, si no, no va a desarrollar adecuadamente. Y la invasión se hace utilizando receptores. Por ejemplo, en el caso de Plasmodium vivax, usa como receptor un antígeno que tiene el glóbulo rojo, que es el factor Duffy. Entonces, no todos tenemos factor Duffy positivo, es como el RH, positivo o negativo, ¿no? Igual, el factor Duffy es indispensable para que entre el Plasmodium vivax. Si la persona es factor Duffy negativo, es como su grupo sanguíneo, factor Duffy negativo, no va a poder invadir el Plasmodium vivax, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este factor Duffy es poco frecuente en la raza negra. Entonces, si es poco frecuente el factor Duffy, la mayoría son factor Duffy negativo, entonces el Plasmodium vivax difícilmente va a ingresar, solamente en aquellas personas que son factor Duffy positivo, que son muy pocas. Entonces, por eso es que en África no predomina vivax, sino predomina falciparum. Glicoflorinas y ácidos siálicos sí son indispensables en el caso de Plasmodium falciparum para poder ingresar a la célula. Ya, una vez que han invadido, que ya están dentro del hematíe, necesitan de unas enzimas, sobre todo de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, para realizar su metabolismo. La deficiencia entonces de esta enzima va a impedir que complete su metabolismo el parásito y no va a romper, no va a ser esquizogónico y no va a romper el hematíe. Entonces, hay personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se ha visto también a nivel mundial que la gente de raza negra, muchos tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Miren lo interesante. Es decir, es como que se ha producido una selección natural. Las personas que vivían en África
y que eran atacadas por el plasmodium falciparum, si es que tienen la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el plasmodium los mata a mucha gente. Y entonces va a diezmar esa población. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Los que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por ello es que en la raza negra hay una mayor proporción de, digamos, de personas con deficiencia de esta enzima en relación a otro tipo de razas, ¿no? Porque se ha producido a través de mucho tiempo una selección natural y que han muerto muchos de los que tenían la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa normal. Pero aquellos que tenían deficiencia se van agregando, se van reproduciendo más, porque a ellos no los mata el falciparum. Bien. Después tenemos que para el metabolismo necesita también hemoglobinas normales. Si es que existen hemoglobinas anormales en pacientes que tienen hemoglobina C, D, E, la fetal, no va a desarrollar el parásito adecuadamente, entonces hay resistencia. La premonición también es importante porque las inmunoglobulinas que circulan, ya sea en personas infectadas o también en niños pequeños, entonces protegen para nuevas infecciones. La inmunidad pasiva natural también es importante porque la madre puede pasar pues a través de la sangre estas inmunoglobulinas, ¿no? Y en el caso de falciparum se ha encontrado que hay una gran amplitud y magnitud de anticuerpos a múltiples plasmodium falciparum, o sea que hay varios clones de falciparum, algunos son resistentes, otros no, o mejor dicho, algunas personas son resistentes a unos plasmodium y a otros no. Y cuando hay infección policlonal, entonces eso significa que aumenta la endemicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay múltiples, como lo que está pasando ahora con el SARS-2, ¿no? Del COVID-19, que es lo que está pasando con este coronavirus, que están apareciendo cepas diferentes. Y entonces eso hace que la gente que estaba ya protegida para una cepa o un clon, después aparece otro, como el Delta, por ejemplo, que ya no estamos protegidos para ello. Entonces sigue la enfermedad, entonces la enfermedad se hace endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que siempre tenemos casos, no en picos como la epidemia o la pandemia, sino que la endemia dice que hay siempre un número de casos permanentemente y nunca desaparece la enfermedad, salvo así como la tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad endémica, ¿no es cierto? Siempre hay tuberculosis. No se da epidemias, pero están presentes ahí en todos los lugares y en tiempos. Bien, veamos ahora por qué se produce disminución de Matías. La disminución de Matías, el primer factor, el más importante, es la hemólisis por la reproducción del parásito. Ustedes han visto que los merosocitos ingresan al hematíe y que empiezan a reproducirse, haciendo la esquizogonia y rompiendo después el hematíe. Entonces va a haber hemólisis porque el parásito se está reproduciendo dentro. Después hay una captura de hematíes en el sistema retículo endotelial. ¿Por qué estos hematíes que tienen pigmento malárico, que tienen alguna alteración de su membrana, entonces inmediatamente son capturados por las células del sistema retículo endotelial que se encuentran en vasos, hígado, médula ósea, y los destruyen? Y entonces vamos a ver que estos órganos en una necropsia de una persona que muere por malaria van a tener un aspecto negruzco por el acúmulo de pigmento malárico en estos órganos. Entonces es importante saber esto porque además hay una exageración del sistema retículo endotelial y eso se llama hiperesplenismo. Quiere decir que comienzan a capturar no solamente hematíes parasitados, sino a algunos otros
que por algún motivo se han impregnado su membrana de antígenos de parásitos que están circulando en sangre. Entonces inmediatamente el vaso los atrapa y los destruye. Entonces eso aumenta pues la disminución de hematíes a nivel sanguíneo y por lo tanto vamos a evidenciarlo como una anemia. Luego hay mecanismos autoinmunes. El organismo de todas maneras reacciona frente a estos parásitos, pero algunos de estos anticuerpos se sirven también contra antígenos propios del hombre, sobre todo a nivel de médula ósea. Y entonces esta médula ósea no va a trabajar adecuadamente por este rechazo que hay de fenómenos autoinmunes. El pigmento malárico también hemos dicho que acumula en los tejidos y es un, digamos, hasta cierto punto, un factor tóxico en estos tejidos. El secuestro de eritrocitos parasitados. Hemos visto que en Plasmodium falciparum, sobre todo, a los parásitos, los hematíes que están parasitados pierden elasticidad, pierden su forma y se pegan, aumenta la adherencia de estos hematíes y se pegan en el endotelio de los capilares muy pequeños. Y entonces al acumularse ahí viene otro hematíes, se pega y finalmente forma un trombo, ¿no? Bien, entonces por eso es que tenemos anemia, una de las características típicas de la malaria. Entonces, disminución de hematíes que se traduce en la clínica como anemia, ¿no? Los pacientes van a tener anemia. Luego estos pacientes también tienen fiebre, hemos dicho. Y los pirógenos, se pensaba antes, se hablaba así de pirógenos en general, ¿no? Debe haber algunas sustancias que son las que producen fiebre cuando se rompen los esquizontes dentro del hematíe. Y entonces la persona empezaba con mucha fiebre y por eso se hablaba de los pirógenos. Sin embargo, ahora ya se identifica una sustancia que es el glucosilfosfatidilinositol, que es propio del parásito y que es capaz de estimular la interleuquina 1, la interleuquina 6, la prostaglandina E2 y lógicamente la fiebre, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, la aspirina actúa a nivel de esta prostaglandina E2 y por eso disminuye la fiebre. Entonces, en estos casos hay fiebre por todo este proceso que estamos viendo a partir del GPI. Bueno, la malaria por falciparum es completamente diferente a la de Viewerson malaria. ¿Por qué? Porque ya hace cuadros mucho más severos, causa la muerte. Y veamos a qué se debe eso. Se debe a que los hematíes parasitados por Plasmodium falciparum aumentan su adherencia, dadas por estas moléculas que aumentan la adherencia entre los hematíes o hematíes contra los endotelios. Entonces ya lo sabemos. Entonces va a aparecer la enfermedad microvascular, capilares y postcapilares del cerebro, riñón, entre otros. ¿Y por qué no se da en otros tejidos? Porque en otros tejidos hay circulación colateral, mientras que en cerebro, riñón, incluso corazón, no tenemos circulación colateral. Por lo tanto, si se bloquea un vaso, esa zona que era irrigada por ese vaso va a morir por isquemia primero y después por anoxia, ¿no? Entonces, este es un problema serio en Plasmodium falciparum y por eso causa la muerte. Entonces, vean, los hematíes también pierden elasticidad y se deforman. Entonces, las células del sistema retículo entonces ya los atrapan y los destruyen. Hay un aumento de la fragilidad también de los hematíes. Como quieren que los hematíes van a alta velocidad, muchos de ellos se van a romper porque la fragilidad de su membrana hace que se partan pues fácilmente. Estos hematíes también tienen una disminución, o sea, transportan menos oxígeno que un hematíe normal. Entonces esto va a llevar a anoxia y lógicamente después necrosis también de los tejidos. Y hay la liberación de toxinas, el GPI,
y otros antígenos que desencadenan fenómenos de autoinmunidad, por ejemplo. La producción del factor de necrosis tumoral es un indicador de la clínica de esta enfermedad. Cuando nosotros tenemos un factor de necrosis tumoral muy elevado, quiere decir que esa persona, su pronóstico no es bueno. Si tiene poco un factor de necrosis tumoral, sí, bueno, va a superar la enfermedad fácilmente. Entonces, este es un indicador que ya se considera importante, el factor de necrosis tumoral. Y hay una inadecuada retroalimentación negativa de la interleuquina 10 que no hace pues que se bloquee la producción de linfocitos y todas estas células que van a destruir también a hematíes sanos incluso, ¿no? Y hay una elevación del Fas ligando y también excesos de la óxido nítrico sintetasa inducida para que maten al parásito. Bien, entonces ahora sí veamos qué es lo que pasa finalmente con un plasmodium falciparum. Como hemos dicho que hay obstrucción, enfermedad microvascular, va a haber hemólisis por la destrucción de hematíes de todo tipo, la gran cantidad de parásitos que están circulando, va a haber anoxia, bilirrubinemia y hemoglobinuria. Entonces estos pacientes van a tener bloqueo capilar que lleva nuevamente a la anoxia, al daño tisular, sobre todo en cerebro y riñón. Y la vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar también hace que se produzcan trastornos como por ejemplo hipotensión, ¿no? Y otros detalles. Defectos en la coagulación. Esto se debe a que el hígado es afectado pues por la malaria y entonces los factores de la coagulación son producidos en el hígado y por lo tanto no se producen, va a haber defectos en la coagulación. Hipoalbuminemia, hay mucho hematíes destruido y se encuentra porque la albúmina está muy disminuida en estos pacientes. Y los hematíes parasitados transportan menos oxígeno y contribuyen a la anoxia. Ya hemos dicho eso también. Bien. Seguimos con la patogénesis de la malaria. Entonces, todo esto de la anoxia, la isquemia de los tejidos, va a llevar a una insuficiencia hepática, a una insuficiencia renal aguda, es decir, el paciente ya no orina, se acumulan las sustancias tóxicas, como la urea, por ejemplo, o la creatinina, y también vamos a tener edema cerebral. Entonces, estos pacientes generalmente fallecen por estas circunstancias. Solo para Plasmodium falciparum, recuerden, no es para vivas ni malaria. Seguimos entonces, el paciente con falciparum va a tener anemia, ictericia, hipoalbuminemia, va a haber hemorragias por falta de los factores de la coagulación, vasodilatación que lleva a la hipotensión, no está efectivamente la hipotensión, la hemoglobinuria, que el paciente empieza a orinar la hemoglobina, entonces esto también es una forma de daño renal. Y hay anoxia, ya hemos visto, hay hipoglicemia y finalmente encefalopatía. En coma y muere. Entonces esta es una célula hepática llena de merozoitos, ¿no? Están viendo ahí con la flechita. Igualmente acá, los vasos sanguíneos están bloqueados, entonces se forman pequeños trombos, en esto solamente en casos de falciparum a nivel cerebral o renal y también a nivel de corazón. Esto también es a nivel de corazón. Bien, acá hay un resumen más o menos de periodos de incubación, qué hematíes son parasitados, si hay etapa exoeritrocítica muy frecuente o si solamente fue una vez y la duración máxima de la enfermedad. Miren, Plasmodium vivax tiene un periodo de incubación de 9 a 15 días. Los hematíes parasitados
son jóvenes, y la etapa exoeritrocítica puede persistir, y esto da origen a las recaídas que hemos dicho, o sea, los sinusoides. Y la duración máxima, si es que no está tratado, puede durar hasta 3 años. Falcíparo tiene más o menos el mismo periodo de incubación, un poquito más diríamos, y parasita cualquier hematía, ya no solamente jóvenes como vivas, sino cualquiera, jóvenes y viejos. Y la etapa exoeritrocítica es limitada, o sea, ya no hay, una vez que pasó del hígado a la sangre, no se va a producir más infecciones dentro, más reproducciones dentro del hígado, del hepatocito. Entonces, esto es importante porque en otros, en vivas, por ejemplo, hay que dar tratamiento con drogas que actúen a nivel del hepatocito. Acá no va a haber. Y la máxima duración es de 9 meses a 1 año. En los casos leves, pero en los casos agudos rápidamente se muere la persona. Y Plasmodium malariae, tenemos entre 30 y 40 días, mucho más de un mes, el periodo de incubación. Esto es importante para saber si eso no es la enfermedad, dónde has estado, si has estado en una zona endémica de 20 días, entonces puede ser Plasmodium malariae. Si ha estado solamente unas 2 semanas y ya está infectado, probablemente apenas llega se enferma, ya debe ser Vivax o Falciparum. Bien, entonces malaria puede persistir por más de 20 años, ¿no? Es un dato importante. Este es un resumen de la clínica o de la patología, fundamentalmente en infección por Plasmodium falciparum. Recuerden, hay falla multiorgánica, se produce encefalopatía, insuficiencia renal, etc. Entonces es una falla multiorgánica. La enfermedad microvascular difusa, con glóbulos rojos parasitados que obstruyen el flujo, ¿no? Entonces esto se ve, por eso hay una enfermedad microvascular en los capilares pequeños. El daño por hipoxia e hipoglicemia da efectos tóxicos, como por ejemplo debidos al factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral beta. En el caso de Vivax no hay secuestro periférico, o sea, no se produce isquemia cerebral, nada de eso. No hay complicaciones microvasculares y la parasitemia está limitada a reticulocitos, solamente a los viejos, perdón, los jóvenes. Infección por Plasmodium ovale no lo vamos a ver, infección por Plasmodium malariae, no hay secuestro periférico, no hay complicaciones microvasculares y infecciones de 20 años producen una glomerulonefritis por inmunocomplejos. Entonces, ¿quiénes pueden afectar el riñón? Malaria, por complejos autoinmunes, o por, digamos, falcíparo, que va a dañar el riñón y va a causar pues hipoxia y efectos muy graves como insuficiencia renal. Entonces hay dos, falcíparo y malaria, que producen daño renal, pero por diferentes mecanismos. Bien, ¿cuáles son los síntomas más importantes en esta enfermedad? Lo que caracteriza en realidad la enfermedad son 3 síntomas: fiebre, escalofríos y sudoración. Y estos tienen un ritmo, se presentan cada 48 o cada 72 horas, dependiendo de la especie, ¿no? Y veamos que el paciente generalmente empieza con escalofrío, no con fiebre como está acá, sino con escalofrío. Comienza a temblar de frío, pero tiene calor, y de pronto aparece la fiebre. La fiebre puede llegar a 40 grados, a veces más. Y bueno, agota pues al paciente. Y después de unas 6 a 8 horas de fiebre intensa, el paciente empieza a transpirar, hay una sudoración profusa y que incluso moja la cama, ¿no? Porque hay mucha sudoración, y en ese momento baja la fiebre. Entonces la sudoración precede a la
baja de fiebre, ya se siente más tranquilo el hombre o el enfermo, y esto va a repetirse a las 48 o 72 horas según el caso. Acompañan a estos síntomas que son, a esto le llaman el estatus palúrico o la crisis palúrica, ¿no? Pero aparte de estos síntomas hay la cefalea, puede haber mialgias, artralgias, náuseas y vómitos, pero no son tan frecuentes, ¿no? Y como signos encontramos que hay hepatomegalia, ¿no? Palidez, esplenomegalia, ictericia y adenopatías también puede haber. La esplenomegalia ha sido considerada como una forma de establecer la prevalencia de la enfermedad. O sea, iban a una población y se examina el vaso y si está crecido debe tener malaria. Entonces, esto es una forma de hacer más desde el punto de vista clínico, que también sirve, también más se utiliza para la epidemiología. Entonces, miren, todo lo que tiene de síntomas y de signos que nos hablan, pues, de que esta enfermedad compromete muchos órganos. Este es un paciente febril, ¿no? De Iquitos, que está, digamos, muy incluso agotado, y si fuera de Plasmodium falciparum ya habría trastornos del sensorio. ¿Bien? La malaria por Plasmodium falciparum, pero grave, malaria grave, quiere decir que la probabilidad de sobrevivir a esta enfermedad es muy remota, ¿no? En este caso se habla de una malaria cerebral, que se caracteriza porque el paciente entra en coma y además presenta convulsiones. La insuficiencia renal aguda aparece con esta enfermedad, ya saben cómo es esta insuficiencia renal aguda, ¿no? El paciente ya no orina muy poco, se acumulan sustancias tóxicas, hay que hacerles diálisis, primero peritoneal o diálisis venosa, etc. Entonces el manejo de esta insuficiencia renal es muy, muy complicado. En estos pacientes también se ve anemia hemolítica severa, ¿no? Claro, por todos los mecanismos que hemos mencionado, reproducción de parásitos, por la presencia de anticuerpos contra los propios tejidos, o sea, un tipo de autoinmunidad que puede hacer destruir más hematíes, ¿no? Insuficiencia hepática, por eso se alteran los factores de la coagulación. Hay edema pulmonar no cardiogénico, hiperparasitemia. La hiperparasitemia es que empiezan a reproducirse muchos parásitos y no hay ningún control. Y también la miocardiopatía, que también es producida por, en el caso de Plasmodium falciparum. Puede haber coagulación intramuscular diseminada, que está prácticamente al final del paciente. Además presentan hipoglicemia. Si ustedes se dan cuenta, la hipoglicemia es otro síntoma importante en estos pacientes. Tienen anemia, hipoglicemia, entonces realmente su estado general se ve muy afectado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la malaria? En realidad, el diagnóstico se ha hecho desde 1870, me parece. Entonces aparece el microscopio y los primeros en investigar esto son franceses principalmente y después ingleses. Se utiliza en esa época el frotis y gota gruesa. ¿Qué cosa es el frotis y gota gruesa? Y lo mencionamos porque en la actualidad se sigue usando esta tecnología, que es sumamente simple, pero hay que tener cierto entrenamiento para distinguir las formas. Entonces, ¿qué es un frotis? Eso sí lo conocen. Se coloca una gotita de sangre en una laminilla y con otra se hace un estirado, un extendido de la sangre. Eso es el frotis. Y luego se colorea con Yemsa
para ver los hematíes que están parasitados. Entonces uno puede encontrar hematíes parasitados con, digamos, formas del parásito diferentes. Entonces hay que tener entrenamiento. Ya, eso es el frotis. Pero el frotis utiliza muy poca cantidad de sangre. Es apenas una gotita que se estira. Y claro que se ven muy bien los hematíes y dentro de los hematíes se ven los parásitos, pero a veces cuando la parasitemia es muy pobre, no se ve nada en un frotis. Uno revisa toda la lámina y no encuentra mayor cosa. Entonces, para ello también se recomienda usar la gota gruesa. Algunos hacen incluso en la misma lámina para el frotis y para la gota gruesa, ¿no? Pero otros lo mueven aparte, por supuesto. Y entonces la gota gruesa no es otra cosa que colocar 2 o 3 gotas de sangre, ¿no? Y se le mueve con una aguja hipodérmica, se le mueve hasta que se forme la fibrina. Una vez que se ha formado la fibrina, se retira y se le deja en reposo hasta el día siguiente. Lo interesante es que esto es un manchón, hemos concentrado la muestra, ya no es como el frotis que está muy extendido, acá son 2, 3 gotas, hay mucha sangre y entonces la probabilidad de encontrar el parásito es mayor. Sin embargo, según la técnica esta, a las 24 horas de que ya se dejó que seque la muestra, se le agrega agua destilada. Y el agua destilada, ¿qué va a hacer con los hematíes? A ver qué me contesta. ¿Ah? Produce hemolisis. Muy bien. Entonces va a producir hemolisis. El hematíe revienta y entonces al reventar ya no vamos a ver hematíes en la lámina. Solamente quedarán pegadas en la lámina los parásitos solos, ya no entre hematíes. Puede haber plaquetas que a veces confunden también. Algunos leucocitos también pueden quedarse allí. Y entonces esto se colorea también con Yepsa y se puede examinar. Entonces, la gota gruesa es para decir si tiene malaria. Y punto. Porque no es difícil distinguir qué tipo de malaria es. Para decir qué tipo de malaria es falciparum, vivax, etc., tenemos que ver su relación con el hematíe, como hemos visto en las primeras láminas que les mostré al inicio de la clase. Entonces, es necesario ver al parásito dentro del hematíe para distinguir la especie. Y eso se ve en el frotis. Entonces, por eso se utilizan esas dos técnicas, el frotis y la gota gruesa. La gota gruesa viene a ser 1 metro de concentración. Y el frotis sirve para ver la relación entre el hematíe y el parásito. Hay otra técnica que es la coloración de DNA. Esta es la prueba del QVC. Entonces se usa una sustancia fluorescente que colorea DNA, nada más. Y entonces la muestra se toma en un tubo de microhematocrito, un tubo capilar, y ahí se deja tiene anticoagulante y además tiene la sustancia fluorescente en las paredes del tubo, de tal manera que apenas entra la sangre, entra en contacto con esta sustancia fluorescente. Entonces, si nosotros hacemos una centrifugación de estos tubitos de microhematocrito, al fondo irán los hematíes, o sea, en la parte más profunda están los hematíes, luego viene una capita muy delgada de leucocitos y encima está pues el plasma, ¿no es cierto? Entonces, si este tubito yo lo pongo para verlo en un microscopio de fluorescencia, entonces que en una persona normal veremos la fluorescencia, ¿qué dice? ¿Dónde veremos la fluorescencia? A ver, quiero que lo entiendan este método porque es interesante. ¿Dónde veremos fluorescencia en una persona que no tiene malaria? Imagínense abajo los hematíes, una capita de leucocitos y encima el plasma. ¿Dónde estará la fluorescencia? En el núcleo, doctor. Sí, pues, ¿núcleo de qué?
eso te digo, tenemos, imagínense un tubito de microhematocrito, ¿no es cierto? Se imaginan todos. Entonces, a centrifugar, ¿qué va a pasar? Al fondo van todos los hematíes, ¿cierto? Después hay una capita casi como una línea de leucocitos y después en la parte más superior está el plasma. En una persona normal que se le pone la sangre en estos tubitos que tienen este colorante de fluorescencia, ¿dónde vamos a ver la fluorescencia? O sea, ponemos el microscopio de fluorescencia y ¿dónde vamos a encontrar fluorescencia? En una persona normal. ¿Qué dicen? En la capa de leucocitos. Muy bien. O sea, en esa capita muy delgada que está por encima de Matías, que son los leucocitos. Nada más. Pero, si es que vemos una persona que tiene la enfermedad, ¿en dónde vamos a ver la coloración? Aparte de los leucocitos. ¿Dónde vamos a ver la fluorescencia? La capa de Matías. Claro, porque los hematíes van a tener el parásito y el parásito tiene DNA, ¿no es cierto? Todo está el núcleo de los trofozoitos, el núcleo de los merozoitos van a dar una fluorescencia. Entonces, es fácil, uno toma la muestra en un tubito que ya viene impregnado con la sustancia fluorescente, con anticoagulante, lo pone en una centrífuga y lo ve al microscopio. Si veo que en la zona de los hematíes hay fluorescencia, esta persona o este paciente tiene parásitos en sangre, ¿no? Ese es el QVC o coloración del DNA. Hay otro que es el parasites. El para viene de parásito y sai de ver. Y esto es una laminita como la que se utiliza para la prueba rápida de antígeno en COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, es una plaquita de este material sintético, ¿no? Y entonces en esa hay una cinta de nitrocelulosa y allí ahí está un anticuerpo contra histidina. La histidina es un aminoácido, ustedes saben, pero es un componente importante del parásito. Entonces, estos anticuerpos monoclonales que solo actúan contra la histidina están ahí impregnados en esa cinta, y cuando se le pone una gotita de sangre, y si es que ahí están los parásitos, van a detectar inmediatamente por reacción antígeno-anticuerpo la histidina. Entonces, si se forma una banda de precipitación, entonces quiere decir que tiene la enfermedad la persona, ¿no? Que está con parásitos en sangre. Ese es entonces el parasite. Entonces miren, diferente, ¿eh? Lo que estamos viendo, el primero es coloración del DNA, y en este parasite lo que utilizamos son anticuerpos monoclonales contra la histidina, que es parte del parásito. Bien, y después el PCR, en realidad PCR se está utilizando, pero para fines de investigación, no en forma rutinaria para el examen. Como ustedes saben, PCR es caro. Entonces, en los métodos de diagnóstico siempre es necesario hacer pruebas que sean menos invasivas y más baratas, ¿no? Entonces, PCR tendrá que bajar de precio. Ahora que todos están haciendo, entonces de hecho que va a bajar de precio, porque antes era muy carísimo. Bien, pero detecta también DNA, ¿no? El parásito. Entonces es una prueba muy, muy buena. El ELISA es una técnica que permite detectar anticuerpos contra el parásito en sangre en el suero de estas personas. Esto funciona para, por ejemplo, lugares donde no existe la malaria. Y entonces uno ve que un paciente tiene síntomas o signos de malaria y le aplica el ELISA. Y si sale positivo, tiene malaria. Pero en nuestro medio, donde hay mucha gente que ha tenido malaria, entonces no significa nada un resultado. O sea, para la parte clínica no sirve, porque ya todos tienen
digamos, anticuerpos contra el parásito. Bien, en cuanto a la epidemiología, esto es importante, no tienen que aprenderse todas estas cosas, pero yo lo pongo ahí para que vean la importancia que tiene la malaria en el mundo. La malaria es endémica en 103 países, de los cuales vive más de la mitad de la población mundial. Imagínense, hemos visto al inicio en el mapa lo que es Asia, África y América Latina. Toda esa zona después está comprometida con Plasmodium. Sobre todo África tiene Plasmodium falciparum. América Latina principalmente tiene Vivax, ¿no? La maligna, o sea, por falciparum, causa más de 400 millones de casos y entre 1 a 3 millones de muertes por año. Miren, ¿eh? O sea, COVID, ahí por ahí va, ¿no? Entonces no se le da tanta importancia a la malaria. ¿Por qué? Porque se van muriendo lentamente y no aglomeran los hospitales, no causan congestión, y eso para los políticos eso es importante, ¿no? Alrededor de 1.000 millones de personas están expuestas al riesgo de malaria durante la gestación. O sea, ¿hay malaria congénita? Sí hay. No es muy frecuente, pero puede haber. Y la otra es que se contagia en el momento del parto, ¿no? El pasaje de sangre al cordón umbilical y entre la madre, y entonces puede hacer una infección de inicio. Pero la malaria es más de gente adulta, ¿no? Pero se puede ver malaria congénita, se puede ver malaria en niños. La prevalencia de Plasmodium vivax y falciparum es similar en Sudamérica, Sudeste Asiático y Oceanía. ¿Qué quiere decir eso? Que la proporción falciparum vivax o vivax falciparum es más o menos similar en Sudamérica, Sudeste Asiático, Oceanía. Quiere decir que Plasmodium vivax es el más prevalente, digamos un 16-17%, y un 3%, un poquito menos, de falciparum. Entonces eso se mantiene ahí. Pero en África no es al revés. El que predomina es falciparum. En vivax es muy raro, ¿no? Después tenemos que alrededor de 1/3 de la población americana vive en zonas con condiciones ecológicas propicias para la transmisión de la malaria. De hecho, ustedes aquí, digamos en Arequipa, ¿dónde puede haber malaria? Puede haber en el Valle de Tambo, puede haber en Mollendo, puede haber en Camaná, puede haber en Ocoño, puede haber en Carabelí, todas estas zonas donde existe el vector, el anófeles. Ahí está. Felizmente acá en la ciudad de Arequipa no hay el anófeles. Hay otro tipo de zancudos, pero no es anófeles. De hecho, ustedes saben que la capital de Arequipa iba a fundarse en Camaná y no se fundó allí por la cantidad de mosquitos y malaria que había. Y entonces se trasladó a Arequipa, donde efectivamente no tenemos estos problemas endémicos, ¿no? Bien. Brasil tiene el mayor número absoluto de casos de malaria. Claro, por la enorme población que tiene absolutamente tiene que tener el mayor número de casos. Y seguidos por la región andina, ¿no? El mayor riesgo de transmisión se registra en la subregión de las Guyanas, la Guyana francesa, británica, seguidas por Belice y por Brasil. Entonces, esto es un tema interesante que hay que tenerlo presente para los viajes, sobre todo, ¿no? Para la gente que se moviliza de un sitio a otro. Y es importante entonces en la anamnesis preguntar dónde ha estado, dónde ha vivido, qué es lo que ha pasado. Nosotros tuvimos el caso de dos jóvenes, que uno de ellos sí, hijo de una colega muy conocida de nosotros. Y entonces estos dos chicos se fueron al África. Y el padre
de este chico que su esposa, o sea, la mamá también es médico, el papá también es médico, y trabajaba para la Organización Mundial de la Salud en África. Entonces estos chicos, aprovechando las vacaciones, se fueron, el hijo y un amigo, ¿no? Los dos, se fueron a África. Y bueno, ahí apenas antes de ir y ahí durante el tiempo que estuvieron, les dieron su quimioprofilaxis, que es la única manera de prevenir la enfermedad. Sin embargo, estos chicos al regresar, la última semana ya no tomaron su quimioprofilaxis y como llegaron a Arequipa se pusieron a festejar el regreso, etc. Y se olvidaron completamente de tomar las medicinas, la quimioprofilaxis. Y entonces, a las pocas semanas que habían regresado, comienzan con fiebre, los dos. No sabían qué era, después ya se les hizo el diagnóstico y efectivamente yo tuve la oportunidad de ver las láminas, tenía plasmodium falciparum. Entonces la madre, pues como entenderán, un médico sabía que el falciparum causa la muerte, etc. Estuvieron hospitalizados. Felizmente que salieron bien los chicos después del tratamiento, ¿no? Porque fue un tratamiento muy rápido, oportuno. Y entonces eso es lo que pasa, que a veces la gente viaja y no sabe que tiene que tener quimioprofilaxis o simplemente ni idea tiene, va y se infecta y después en la anamnesis siempre hay que preguntar, en estos casos de fiebre más o menos secuencial, hay que preguntarle dónde está, en qué sitios y ver, pues ahora es muy fácil ver en Google si es que en esa zona hay malaria, no hay malaria, porque antes era tenía que uno tener una vasta cultura, ahora todo está en archivos, en documentos, ¿no? Bien, en base de datos. Entonces, esto es lo que es la epidemiología. Y esto también para contarles un poco de turismo. Tuve la oportunidad de estar en Panamá y entonces, miren, este es un transatlántico, ¿cómo se llaman estos barcos llenos de turistas? Los cruceros, ¿no? Que están pasando por el canal de Panamá. Entonces acá hay unas compuertas, miren, este es un tren, acá está la línea, que jala al barco, que son enormes barcos, ¿no? Entonces los jala y lo hace pasar las compuertas para que puedan pasar hacia el otro lado, o sea, vienen del Atlántico hacia el Pacífico. Y ustedes saben que antes de construir el canal de Panamá los franceses estaban haciendo otro canal a nivel de, me parece que es en Costa Rica, creo que es. Por ahí estaban haciendo el canal, pero la cantidad de malaria que había ahí no dejó terminar porque morían todos los trabajadores, era un problema. Pero aquí en Panamá también ha habido muchas muertes en la construcción de este canal de Panamá, hecho por americanos y después ya se han quedado los panameños. Pero ahí la gente moría permanentemente, o sea, la gente no quería trabajar para hacer estos canales y se tenían que usar pues repelentes, quimioprofilaxis, etcétera, porque la cantidad de mosquitos es enorme y infectados, ¿no? Entonces rápidamente adquirían la enfermedad. Bien. Esto es para que tengan una idea de dónde está la malaria, ¿no? El Caribe es una zona muy importante, en las zonas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, en Perú. En Perú tenemos malaria en todos los departamentos excepto Arequipa, Moquegua y Huetara, es decir, autóctonos, pero vemos acá casos de malaria, pero que no han adquirido la enfermedad en Arequipa, sino en otros departamentos. O sea que Camaná, Mollendo, Tamo, etcétera, son zonas que todavía no han entrado al parásito. Si entra ahí, ahí está el vector, lo único que faltaría es que empiece la transmisión, que venga personas enfermas de cualquier sitio, como que ahora se moviliza mucho, y entonces
podrían estar causando pues una epidemia de malaria rápidamente, como lo que ha sucedido hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes saben que en el año 60, 70 se hizo en el Perú el programa de erradicación de la malaria. ¿Qué significa esto? Que no es control solamente, es erradicación. Quiere decir que la erradicación es que ya no haya ningún caso de malaria. Y casi se logró esto. Solo quedaron algunas comunidades nativas de la selva en las cuales había esta enfermedad. Pero después ya en las grandes ciudades no había, en el resto tampoco. Entonces, cuando empieza el gobierno de Velasco, entonces se daba prioridad a otras cosas. Esto es el año ya 70, se empieza a desactivar este programa de control de la malaria, de erradicación de la malaria, y se abandona finalmente, ¿no? Y entonces ha ido poco a poco aumentando nuevamente la malaria en el Perú, y en este momento, como les digo, solamente 3 departamentos no tienen malaria autóctona. Y lo que es más grave, a nivel de el norte del país, lo que es Tumbes, Piura, hemos tenido, bueno, esto es lo que hemos visto, el Perú, miren, hemos tenido muchos casos de malaria por falcíparo en el norte del país, debido a varios factores como los que vamos a ver. Entonces, aquí hay un reporte de 8.04 por 100.000 habitantes. Esto es una incidencia de entre el 94 y el 99. Sin embargo, esto es un subregistro. ¿Por qué? Porque si es falcíparo sí tiene que ir al hospital. Pero si es Vivax, mucha gente ya conoce, pues se va a la farmacia, se compra sus antimaláricos o si tiene por ahí que el ministerio le da, pero no se registra, y de esa manera se trata y no ha sido reportado. Por eso es que ustedes vayan a una farmacia, es difícil encontrar drogas para la malaria. Tiene que lo da el ministerio, y para que el ministerio dé el tratamiento, tiene que mostrarles, enviarles la lámina donde está el parásito. Bueno, no sé si es necesario tanta cosa, pero así es. Yo tuve la oportunidad de tener una paciente francesa que vino hace malaria, ¿no? Bueno, no sabían, por su seguro fue atendida en una clínica y no sabían qué es lo que tenía. Nos mandaron la lámina y efectivamente tenía plasmón, o sea, tenía malaria. Y entonces ella estaba muy preocupada de su salud, hicimos contactos con el ministerio para que le den el tratamiento, porque no había tratamiento en ningún sitio, la clínica no tenía, las farmacias no tienen antimaláricos. Entonces hicimos el contacto con el Ministerio de Salud para que nos den el tratamiento, y nos dijeron que no nos podían dar porque teníamos que enviar la lámina de diagnóstico. Entonces tuvimos que mandar la lámina y hablar con la gente para que le den el medicamento, ¿no? Entonces, ¿esto con qué fin? Con el fin de que no existe este subregistro. Entonces, todos esos, al momento de dar el tratamiento, ya les registran que ha tenido malaria. Entonces, debe haber mucho más. Después de... hay alrededor de 150.000 a 200.000 casos de malaria notificados por año, notificados, o sea que debe haber pues muchísimo más, ni siquiera unos 10 veces más, porque la gente no se registra. Hay un predominio de la malaria por Plasmodium vivax, con un creciente incremento de la incidencia del Plasmodium falciparum. En realidad ya creció, ya aumentó la malaria por falciparum, y esto ha sido en los años 90 más o menos, aumentó mucho la incidencia de falciparum debido a varios factores. Fundamentalmente cambios ambientales, porque ha habido exploración, colonización y crecimiento demográfico en la Amazonía, el fenómeno del niño, ¿no? Que aumentó la temperatura, la reproducción de los mosquitos, etc. Pero eso aumentaba la malaria en general.
Sin embargo, el narcotráfico y también la guerra del CENEPA fueron fundamentales para la transmisión de falcíparo, el aumento del falcíparo. Esto debido a que en el norte del país hay un río que se llama el río Putumayo, que corre de oeste a este. Y este río separa dos zonas. En la parte norte se encuentra mucho plasmón falcíparo porque colinda con Colombia y con Ecuador. Y la parte sur no teníamos plasmodium falciparum, sino una pequeña proporción. Sin embargo, con el correr del tiempo y con esta movilización por el narcotráfico, las avionetas que llevan coca van, vienen y allí van también mosquitos y van también personas enfermas. Entonces comenzó a aumentar notablemente el número o la incidencia de falcíparo. Y entonces ya el río Putumayo ya no servía referente porque por el sur también había falcíparo. Felizmente que en estos últimos años ha ido disminuyendo la proporción de este falcíparo, ¿no? Que es un alivio porque causa pues una malaria grave y que muchas veces mata al paciente. Este es el criadero de zancudos, típico de lo que vemos en Camaná, ¿no? En Ocoña, como se siembra el arroz, y entonces ahí, como es con agua, entonces hay pues gran proliferación de mosquitos que colocan sus huevos en estas lagunas o en estos lugares de cultivo de arroz. Y entonces de ahí salen las larvas, las pupas y después los adultos que van a buscar a quien picar, ¿no? Y entonces este es el sitio más propicio para que en cualquier momento vaya una persona infectada, le pica el mosquito y este mosquito disemina la enfermedad a otras personas. Aquí hay un aviso, esto es en Iquitos, dice: permanecer en esta zona después de las 5 de la tarde aumenta el peligro de enfermar con malaria. Entonces, esto significa que el mosquito es de hábitos nocturnos o vespertinos, o sea, pica en la noche o en el atardecer. Por eso es que piden que no se acerquen acá porque es zona pantanosa, hay mucho mosquito y pueden enfermar de malaria, ¿no? El mosquito no pica de día, sino solamente de noche. Bueno, esta es la distribución por Plasmodium vivax. En realidad tiene todo el país en este momento. Vean las zonas de alta incidencia, de mediana, etc. Pero hay mucho más todavía. ¿Qué hacemos con la profilaxis de la malaria? ¿Cómo evitamos que la malaria afecte a las personas? A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Primero, podría ser la vacuna. Sin embargo, la vacuna está en desarrollo. En el año 2000, más o menos, un investigador colombiano, Patarroyo su apellido, trabajó con americanos en el desarrollo de una vacuna para la malaria. Y efectivamente estuvo trabajando, pero era muy lento el proceso, y se separó de los americanos y comenzó a trabajar por su cuenta y logró obtener una vacuna que él, según lo que había dicho, daba muy buenos resultados. Entonces inmediatamente la Organización Mundial de la Salud le compró la patente, hizo producir en gran cantidad y lo llevó a aplicar en África. Y por desgracia no dio buenos resultados, menos del 50% de efectividad. Entonces se descartó esta vacuna. Y ahora, hace 2 meses, me parece, ya he leído en el periódico, todavía no he visto artículos, de pronto van a aparecer, de que la Organización Mundial de la Salud está aplicando ya una vacuna en África y que está dando muy buenos resultados. Entonces, en estos meses voy a revisar, debería haber artículos sobre la efectividad de esta vacuna que parece ser alentadora. Pero para nuestro medio todavía no tenemos vacuna.
Uso de repelentes. Entonces, uno cuando va a ir a caminar en la noche o salir donde hay zancudos, entonces es necesario usar repelentes. Sin embargo, el repelente pues actúa por un momento y con el sudor, que la transpiración que la persona tiene por el calor, porque son zonas donde hay calor, entonces van rápidamente se desintegra el repelente y no ya no sirve. Pero es una ayuda de todas maneras. En la noche es el uso del mosquitero. Desde acá vean, es un mosquitero, ¿no? Es la forma como se pone. Incluso se impregna en toda esta red o esta malla, se impregna de insecticida y entonces el insecticida va a hacer que apenas se pegue ahí el mosquito, lo mate, ¿no? Más efectivo incluso. Pero de hecho, si ya el orificio que tiene esta tela es pequeña, no va a pasar el mosquito. Entonces, para las noches en esas zonas hay que usar mosquiteros, definitivamente. Ahora, la vivienda también hay que protegerla en puertas y ventanas para que no entren los zancudos. El zancudo generalmente entra y se posa en la pared y ahí espera que la persona duerma para atacarla, ¿no? Supongo que ustedes han sentido el ruido que hace como un avioncito el zancudo. Entonces, esa es otra medida, ¿no? Proteger con esa malla las puertas y ventanas para que no entren los zancudos. El uso de insecticida de poder residual sí se usa, se aplica en las paredes de la vivienda, sobre todo en dormitorios, donde va a haber la llegada de estos zancudos. La quimioprofilaxis. Existe quimioprofilaxis, es decir, se tienen que tomar drogas para que maten apenas entra el esporozoito, lo pueden matar al esporozoito o matar los merozoitos. Apenas salen del hematíe, esta quimioprofilaxis puede destruir a los merozoitos y entonces así se va agotando la enfermedad. Y no se presenta en todo caso, ¿no? Apenas empiezan, salen. Si es los esporozoitos ya no hay nada, pero si es sobre merozoitos, puede haber reproducción en el hígado, salen los parásitos, pero mueren rápidamente. Entonces, esta quimioprofilaxis es interesante aplicarla, pero hay que saber hacer la quimioprofilaxis y se hace se toman medicinas generalmente una semana o dos antes de ir a la zona endémica y después estar todas las semanas durante el tiempo que uno esté en esa zona y aún 4 semanas después de que ha salido de la zona endémica seguir el tratamiento con esta quimioprofilaxis. Lo que pasa es, como les conté, estos chicos estuvieron con la quimioprofilaxis y después la dejaron al salir de África. Y entonces hacen la enfermedad. Bien. Después vamos a ver qué droga se usa para la quimioprofilaxis. ¿Cómo se hace el control? El control lo han hecho desde la época antiquísima. En Italia, en Sicilia me parece, aplicaron un programa de drenaje de las lagunas, de los pantanos que había, y con eso disminuyó una epidemia de malaria. Es decir, ya las larvas no tenían donde desarrollarse. Y efectivamente, las larvas se pueden controlar de la siguiente manera. Primero, hacer desecación de pantanos, que el agua sea corriente. Si es así, no se forman las larvas. Pero también hay control biológico. Se utiliza unos peces del género Gambusia que se comen las larvas. Entonces, y se ponen estos peces en lagunas donde puede haber crianza de estas larvas. O utilizar una sustancia química que es el abate, ¿no? Esta sustancia mata pues, a las larvas. Pero podemos actuar también contra los adultos, igual con control biológico. Se busca algunos depredadores, por así decirte, los zancudos, y se crían y se sueltan en las zonas endémicas, o también se consiguen estos anófeles a machos, se les esteriliza y se les suelta para que compiten con los
machos que están libres, ¿no? Y entonces de esa manera disminuye el número de hembras que estén para reproducirse. Entonces no se reproducen, colocan huevos infértiles y de esa manera se hace el control. Pero también hay control químico, como hemos dicho, la aplicación de insecticidas de poder residual. De hecho, acá es necesario hablar de que en el programa de erradicación de la malaria en los años 60 se utilizó un químico que es el DDT. El DDT es una sustancia cancerígena que no se degrada hasta ahora y en algunos lugares todavía se encuentra en los campos de cultivo. El DDT no se ha deshecho porque comenzaron a aplicarse en gran cantidad de DDT para erradicar la malaria, pero también para combatir plagas en la agricultura, ¿no? Y esta sustancia ya está prohibida, no de aplicarlas. Ya de hecho que no se encuentra, no hay en el mercado el DDT. Entonces es una sustancia química que se utilizó. Ahora hay compuestos como las deltametrinas, que muchos de ellos son biodegradables y se pueden utilizar. La otra forma de hacer control de la malaria es diagnóstico y tratamiento de casos. En zonas hiperendémicas donde hay mucha malaria, la norma del Ministerio de Salud es que todo paciente con fiebre debe recibir tratamiento, sin o con diagnóstico. Basta que tenga fiebre y se le da tratamiento. ¿Cuál es la idea del tratamiento? De que esa persona ya no está transmitiendo la malaria porque ya no tiene parásitos en sangre y entonces los mosquitos que vienen a picar ya no le van a sacar los gametocitos, ¿no? Después, eso es en zonas hiperendémicas, pero en zonas endémicas es necesario hacerles un frotis y gota gruesa a todos los pacientes febriles y los que salen positivos recién dan este tratamiento. Limpieza de acequias y canales. Sí, generalmente las larvas se acumulan donde hay crecimiento de plantas acuáticas, donde están ahí, digamos, escondidos. Pero si el agua es corriente y los canales son limpios, no se va a acumular basura o ramas para que puedan servir para el desarrollo de estos insectos. También es necesario cubrir depósitos de agua, ¿no? Hasta los sanitarios deben estar con tapa, porque el agua sirve para el desarrollo de estos zancudos, ¿no? Entonces a veces hay tanques en la parte alta de la casa y sin tapa, entonces allí vienen los zancudos, colocan huevos y se forman las larvas, después las pupas y después los adultos. Esto es un criadero, ¿no? Es la forma como se hace el rociado de las paredes en una vivienda. La quimioprofilaxis, les dije que les iba a hablar de quimioprofilaxis. Antiguamente se usaba la cloroquina, la primaquina y la cloroquina, pero si hay muchas zonas de resistencia a estas, entonces ya no se está usando. Se usa la mefloquina, que es de 250 miligramos una vez a la semana, pero iniciando la administración una semana antes del viaje. Una semana antes del viaje ya se debe tomar una sola vez por semana esta droga y durante todo el tiempo que esté en la zona endémica, y después cuando regrese, ¿no? También debe recibir 4 semanas una dosis cada semana. Esa es la mefloquina. La doxiciclina también es otra droga que se utiliza como quimioprofilaxis. Sin embargo, esta droga que ustedes probablemente la han usado, se usa mucho en el acné. Entonces, esta droga, la doxiciclina, es una tetraciclina que se da una sola vez al día. Y se toma un día antes de viajar a la zona endémica, todos los días en que esté en la zona endémica, una tabletita de 100 miligramos, una capsulita de 100 miligramos, y finalmente, antes de salir y para cuando regrese, también 4 semanas de tratamiento, todos los días. Este es tratamiento de todos los días. Entonces se puede elegir la mefloquina o la doxiciclina. Como lo que les he dicho, continúa la quimioprofilaxis durante todo el viaje hasta 4 semanas después de dejar el área malárica.
es el tratamiento ya del paciente que tiene malaria. Cuando no hay resistencia a la cloroquina, se puede usar la cloroquina en un esquema que es como en los equipos de fútbol. Aquí, por ejemplo, recomiendan un 4-4-2, o sea, 4 tabletas el primer día, 4 el segundo y 2 el tercer día. Otras veces se da el 4-3-3, y así. Bueno, y además esto es, son 10 tabletas en total que debe tomar en 3 días. La primaquina, esta droga actúa sobre los hepatocitos, la cloroquina no actúa en el hepatocito, solo mata el parásito en sangre. La primaquina sí puede ingresar al... la primaquina ingresa al hígado y por lo tanto se da complementando el tratamiento de la cloroquina. Entonces se da 3 días de cloroquina y después se da la primaquina por 14 días. Una sola tabletita para 14 días. Con esto nos aseguramos de que no haya recaídas, ¿no? Porque va a matar a los signos súbitos. Mira, por ejemplo, hay cloroquina sensible, cloroquina resistente, todo esto es resistente, entonces por eso es que se ensayan otras drogas. No es falsíparo, resistente a la cloroquina, no podemos usar cloroquina, se puede usar la sulfadoxina más pirimetamina. Esta es una droga que también se usa en toxoplasmosis y se da un solo día, ¿no? 25 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Ya eso, bueno, eso es lo de menos, ya después aprenderán. Por ahora que sepan que hay estas drogas. El artesunato es una sal de la artesinina, que es una sustancia obtenida de un árbol de la China y que hay en el mercado. Ahora en el Perú tenemos artesunato. También se puede dar a razón de por 3 días, ¿no? A 4 miligramos. Entonces tenemos la sulfadoxina más pirimetamina que puede servir, o le damos artesunato. Pero si la malaria es por falsíparo resistente a la sulfadoxina pirimetamina, hay que darle artesunato 3 días. Se le puede agregar la mefloquina, ¿no? También por 3 días. Y si es una malaria ya resistente al artesunato, a la mefloquina, damos la quinina, que se da a razón de 7 días, ¿no? 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas, 6 tabletas por día. Esta es la quinina. La quinina se produce a partir de la quina, que es una sustancia de una corteza del árbol de la quina. Entonces, esta es una droga que es muy buena también y que se utiliza para el tratamiento cuando es resistente a otras drogas. Y la clindamicina se puede asociar, ¿no?, por 5 días y contribuye al mejoramiento más rápido del paciente. Y finalmente se le administra la primaquina, que es un solo día. A razón de 0,75 miligramos por kilogramo y el tercer día. Del primer día hasta el tercer día, en 3 días. Entonces son 3 tabletas que se toman, una diaria. Finalmente, para que sepan que el árbol de la quina está pues en el escudo del Perú, y este es el árbol de la quina muy frondoso, pero está medio triste. Y en la facultad, en la universidad trajeron un árbol de la quina y lo pusieron ahí a la entrada misma. Estuvo más o menos verdecito un mes y después ya se murió. No logró cultivarse adecuadamente. El tratamiento por falciparum grave o complicado, o sea, la malaria cerebral, se le tiene que dar diclorhidrato de quinina. Esto es por vía endovenosa. Entonces ya el manejo es más complejo, pero se tiene que dar que en forma endovenosa y con dosis altas. Y la clindamicina también se le apoya también por vía endovenosa.
¿no? Entonces tenemos de estas dos drogas se combinan para el tratamiento de falcípamo grave o complicado. Y la terapia oral debe ser instalada tan pronto como sea posible, complementándose un total de 7 días de tratamiento. Y bien, con eso terminamos, jóvenes, toda la hora. ¿Alguna pregunta? Como ven, malaria es un tema amplio, que de hecho ustedes van a ver pacientes con malaria.